Hola otra vez a Mecánica Universitaria. Vamos a ver este problema sobre adición o suma de fuerzas por las componentes. Nos da este problema 2.21, tres fuerzas, y nos da la dirección a través de sus distancias o con coordenadas en X y en Y. Lo que nos pide nada más este problema es que determinemos la componente de cada una de estas fuerzas. Lo que podemos hacer es que a través de estas medidas, por ejemplo una altura de 80 pulgadas y una distancia en X de 84, podemos calcular los ángulos, y ya conociendo los ángulos, multiplicamos ya sea seno o coseno por el valor o la magnitud de cada una de las fuerzas y así encontramos la componente. Pero lo que vamos a hacer aquí va a ser algo muy similar, solo que nos vamos a brincar unos pasos acerca de cómo obtener el coseno o el seno correspondiente. Tenemos para cada una de estas tres fuerzas tres triángulos cuyas dimensiones pueden ser equivalentes a la de la fuerza. Vamos a nombrar este triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Vamos a analizar el primer triángulo. Sabemos que aquí tiene una distancia de 28 pulgadas y tiene una altura de 96 pulgadas. Si quiero calcular la pendiente de esta fuerza, tendré que dividir 96, que es el cambio en altura, entre 28. Si lo hago en la calculadora, 96 entre 28. Bueno, pero le puedo configurar la calculadora para que la respuesta me la dé en fracciones. Ahí está. Si yo divido 96 entre 28 es igual a dividir 24 entre 7. ¿Esto de qué me sirve? Porque este triángulo con estas medidas es equivalente en cuanto a proporciones a un triángulo que tiene una altura de 24 y una base de 7. Y con esto calculamos el valor de la hipotenusa. Muy bien. Esta hipotenusa tiene un valor de 25. ¿Qué ganamos con esto? Bien fácil. Nos interesa este ángulo. Por lo tanto, ese es el ángulo que a mí me interesa. Si yo quiero conocer el coseno del ángulo, tendré que dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y el seno de este ángulo sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. Con esto ya nos ahorramos ese paso de convertir estas dos medidas y utilizando el arco tangente para conocer el ángulo y después utilizar el coseno o el seno del ángulo para conocer las componentes. De esta forma, de forma más directa, podemos conocer el coseno o el seno de este ángulo. Bueno, esto fue para el triángulo 1. El triángulo 2 tenemos 84 y 80. La pendiente sería 80 entre 84 y esto sería equivalente a 20 sobre 21. Y la hipotenusa tiene un valor de 29.
Ahora determinamos las propiedades del tercer triángulo. Tenemos 48 pulgadas y 90. La pendiente es igual a 90 sobre 48 igual a 15 octavos. Y la hipotenusa es igual a 17. Ok, conocemos estas propiedades. Vamos a expresarlas Ahora sí vamos a calcular las componentes de cada una de estas fuerzas. Bien, la primera fuerza, estamos hablando de una magnitud de 50 libras y su dirección representada con un triángulo que de esta forma. Y para calcular la componente X sería calcular 50 libras por el coseno de este triángulo. Y el coseno sería multiplicar sería dividir el cateto adyacente entre hipotenusa. Nos quedaría de esta forma: 50 por 7 entre 25. Y nos da que su componente en X es de 14. Pero ojo con los signos. La dirección de la componente en X es hacia la izquierda. Y si consideramos por tradición que la derecha es positivo, vamos a considerar esta magnitud negativa. Y ahora vamos a calcular el componente Y. Serían las mismas 50 libras, ahora por el seno de este ángulo. Y el seno es opuesto entre hipotenusa. Y la calculadora me da 48 libras. Y la dirección en Y es hacia arriba, por lo que este es positivo. Y hacemos lo mismo para las siguientes dos fuerzas, donde describo su dirección y su triángulo equivalente. Y su componente X es la magnitud de la fuerza de 29 libras por su coseno, que es 21 entre 29. Y sin usar calculadora, encontramos que directamente el resultado es 21. Se dirige hacia la derecha, por lo que es positivo. Y su componente Y es igual la magnitud de 29 libras por su seno, 20 entre 29. Y otra vez, sin usar calculadora, el resultado va a ser igual a 20. Y como tiene su dirección hacia arriba en Y, este es positivo. La última fuerza de 51 libras, dibujamos su descripción de dirección, las magnitudes del triángulo equivalente, multiplicando por su seno, que es adyacente entre hipotenusa, (24). Al dirigirse este vector hacia la derecha en X, es positivo. Y ahora, para conocer su componente en Y, multiplicaremos por el seno de este ángulo, que el seno es 15 entre 17. En la calculadora (45). Pero ojo, ¿qué dirección lleva en Y? Hacia abajo. Así que vamos a manejarlo como negativo. Entonces, hasta aquí ya hemos conseguido las componentes, que es lo que nos pedía este problema. Y hasta aquí deberíamos determinar. Pero si ya llegamos hasta aquí, pues de una vez vamos a determinar el vector resultante al sumar las componentes. Entonces, sumemos, hagamos una suma de fuerzas en X
y una suma de fuerzas en Y. 14 negativo más 21 más 24. Ok, en X tiene una dirección de 31 libras. Y en Y su dirección sería 48 positivo más 20 menos 45. 23 positivo en Y. Representando estas dos componentes de la fuerza resultante, sabemos que en X tiene una componente de 31 libras y en Y una componente de 23 libras. Que si desplazo cualquiera de estos dos vectores y hago la suma, yo aquí tendría mi vector resultante y con su ángulo. Entonces tengo que encontrar el valor de esta resultante y el valor de esta dirección para definir la suma de esas tres fuerzas. Pues ya conocemos nosotros el teorema de Pitágoras, que aplicado en este triángulo, el resultante al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de estos dos catetos. Y de forma más directa, el resultante lo obtendremos con esta operación. Así pues, si la raíz cuadrada de 31 al cuadrado más 23 al cuadrado. Donde el valor de la fuerza resultante es de 38.60 libras. Pero como la fuerza es un vector, también hay que definir su dirección y sentido. Para eso necesitamos conocer este ángulo. De las tres funciones trigonométricas que conocemos, vamos a utilizar la tangente. Sabemos que la tangente del ángulo se obtiene al dividir la magnitud del lado opuesto entre la magnitud del lado adyacente de un triángulo rectángulo, que es igual a 23 entre 31 libras ambos. Pero no quiero conocer la tangente del ángulo, quiero conocer el ángulo. Así que para conocer el ángulo, despejándolo, sería igual al arco tangente de 23 entre 31. Arco tangente así pues, esta medida del ángulo es de 36.57 grados y agregamos este símbolo para indicar cuál es la dirección, ya que si no, se puede interpretar este ángulo de 8 maneras diferentes y solo una sería correcta. Así, en este ejercicio nos pedían que encontráramos los componentes de estas tres fuerzas. Analizamos los triángulos, sacamos un triángulo equivalente lo más sencillo posible, porque con estas medidas nos sirvieron para calcular el seno y el coseno sin calcular antes el ángulo. Únicamente con la medida de los catetos y de la hipotenusa obtuvimos los senos y cosenos. Bueno, en este caso este es el coseno y este es el seno. Y así hicimos las operaciones correspondientes para determinar las magnitudes de los componentes. Y hasta ahí era el problema. Pero ya llegando hasta este punto, de una vez sumamos los componentes en X y sumamos los componentes en Y para encontrar las componentes de la resultante en X y en Y. Las representamos en este diagrama y con Pitágoras encontramos la magnitud de la resultante y con la función de la tangente, con la tangente inversa o cotangente, encontramos el ángulo. Hasta aquí termina esta explicación. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les interesa aprender más de estos videos, denle like y sigan esta página. Y les envío un enorme saludo con mi siempre recomendación de que sigan estudiando las artes oscuras de las matemáticas y de la mecánica para que puedan lograr comprender las leyes del universo.